De todas formas, no estamos en el aire. Nada. Señores, gracias por estar con nosotros en nuestro nuevo programa, aquí Políticamente Incorrecto, con don Juan Carvajal. Gracias, don Juanito. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con don Fernando Pacheco. Gracias, Fernando. Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. Y como dijimos la semana pasada, el compromiso aquí en este programa se va a dar, y el tema es, ¿realmente el YEPAC funciona? ¿Nos funciona para los ciudadanos? ¿Es un elefante blanco? ¿Por qué no se mueve? También es un elefante reumático, como dice por allá la cuarta de formación. Entonces, ¿qué está pasando, don Fernando? Bueno, lo que está pasando es que tenemos que ver y romper el mito de que el YEPAC es solamente un órgano electoral, ¿ok? Hay que tener en cuenta que el YEPAC tiene facultades para organizar, ¿sí?, referéndum, plebiscitos y consultas populares. Son los mecanismos de participación ciudadana. La participación ciudadana no solamente se mide por el ámbito electoral, sino también por el ámbito en cómo se involucra a la gente para organizarse en acciones de ley, para consultar si es o no viable una política pública que vaya a ser un presidente municipal o no. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que se pueda producir, que la gente participe como una organización colectiva, civilizada, en tres elementos: la consulta popular, el referéndum y el plebiscito. Si tú comparas, por ejemplo, si uno compara que Yucatán está por arriba de la media nacional en porcentaje de participación electoral, ¿sí?, a diferencia de otros estados de la República, no es igual, y por allá tienes unas gráficas interesantes que valdría la pena ponerlas. No es igual el índice de participación ciudadana no electoral de Yucatán, a diferencia de Ciudad de México, por ejemplo. A ver, ¿puede poner la lámina para ejemplificar? De hecho, es lo que decía, no es posible que acá en Yucatán siempre estamos en la media. Pasa una elección y como que desaparece todo. Ya se acabó la elección. ¿Dónde está el YEPAC? Para lo que tú dices, si su función es de la participación ciudadana, ¿por qué no motivar a la participación ciudadana? ¿Por qué estar? ¿No, Juan? Sí, mira, yo veo aquí tres factores. El primero, el cultural. En Yucatán, desafortunadamente, tenemos una cultura de sometimiento hacia sectores de autoridad que no es nuevo, viene desde la época de el Enequén, mucho de ¿cómo se llama?, de nuestras poblaciones, que casi no había trabajadores, sino más bien campesinos que estaban en una situación semifeudal de relación de trabajo, estaban sometidos. Toda esa cultura de sometimiento se vino arrastrando. Después viene la cuestión de supuestamente libertad, pero siguen estando sometidos ¿a qué? Ahora ya no al señor hacendado, ahora a las nuevas instituciones que se dieron, primero el Banco Ejidal, después el Ban Rural, y aquí entran los que vendrían a sustituir a los hacendados, los funcionarios de gobierno de esas dependencias, llámese Ban Rural, llámese Fideicomiso Enequenero, llámese el diputado local, el diputado federal y el gobernador también, ¿sí? Entonces, y los sindicatos que le decían al obrero o al campesino, tú no te preocupes, yo te represento, yo soy el que, ¿cómo se llama?, va a pelear por tus intereses. Que vuelve por ti. Volvieron a una ciudadanía, unos niños, los trataban como niños, ¿sí? Bueno, ese es un factor. El siguiente factor que yo veo es que no hay en realidad eso que se vanaglorian muchos políticos y autoridades
electorales, de que la conciencia a través de la participación electoral, como menciona Fernando, es muy alta en Yucatán. Y que es tan alta, hace años se decía, porque consulta, lee bastante al Diario de Yucatán. El Diario de Yucatán es un sesgo que da en toda su información de acuerdo a ciertos intereses que tengan en un momento dado. Entonces, esa Pero cultura Juan, política oye permite... Juan, pero ese sesgo que tú dices, Yucatán, ya Ajá. hace mucho tiempo con la venida de las redes sociales, eso ya cambió, son Sí. otras circunstancias, pero lo vemos en las elecciones pasadas. ¿Cómo es posible que, te digo, vas a una elección, ya las redes han tenido otra dinámica completamente, y aquí el IEPAC está completamente apático, no cumple la función que tiene de hacer la participación ciudadana, como decía, y retomando lo de Fernando. Fernando, y decía las gráficas. Mira, ahí voy en la cuestión del IEPAC. El IEPAC, para muchas personas lo consideran una institución de gobierno. No es una institución de gobierno. Es un organismo ciudadano. A ver, que Juan, debe de no servir a ver, a Juan, la ciudadanía. Oye, Juan, no es una institución de gobierno, sin embargo, la de pura casualidad, la presidenta es la tesorera del gobierno del Estado. La hermana de la presidenta. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es en donde empieza el sesgo para las actividades del IEPAC, que bueno, muchos de ellos han sido propuestos por funcionarios, por ciertos políticos, o digamos, guardando ciertas formas, por organizaciones ciudadanas, ONGs, pero que de una u otra forma están vinculadas con intereses políticos de los partidos políticos y de instituciones de gobierno. Entonces, todo eso ha llevado al IEPAC a, como tú dices, a ser un elefante blanco que en realidad no está ayudando a crear ciudadanía, que es una de sus funciones fundamentales, crear ciudadanía, como lo acaba de explicar Fernando, por medio del plebiscito, por medio del referéndum y por medio de la otra figura que es la participación ciudadana, consulta participación, popular. Sí. Entonces, por medio de esas participaciones, de esas tres figuras, el IEPAC debería estar funcionando los 365 días del año, dando capacitación en las escuelas para crear cultura electoral e inclusive participando como garante de la democracia en elecciones de sindicatos o de organizaciones sociales. ¿Sí? Eso es lo que debería estar haciendo el IEPAC y cosa que no está realizando. Que desde mi punto de vista es una instancia que no debería de existir ya, puesto que tenemos Juan, a una institución electoral. Pero fíjate, Juan, aquí incluso lo decía Fernando, con las gráficas que decía comparativos, ¿no, Fernando? A ver, Fernando, ¿cómo está? De la presión en Ciudad de México y aquí en Yucatán, ¿no? Sí, no sé si tengas allá y lo puedas poner, si no, de todas maneras lo puedo explicar. Sí. Uno puede checar, por ejemplo, cómo está el nivel de participación ciudadana no electoral. ¿Qué es esto? Que la ciudadanía pueda interesarse en temas políticos, es decir, pueda promover un plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? Recordemos que el plebiscito son para actos del Poder Ejecutivo, es decir, pueda participar en materia de una consulta para ver si se hace una obra pública o no importante, trascendente, por ejemplo, de alguna obra, si algún presidente municipal, si algún cabildo aprueba que se construya, por ejemplo, un puente peatonal. O sea, es un mecanismo de participación ciudadana, así cuando uno solicita acceso a información pública igual. Por ejemplo, en referéndum, si puede hacer una iniciativa de ley, el Congreso del Estado, en el caso de Yucatán, publica
sí, en este caso, y es su deber hacerlo, su agenda legislativa. Entonces ahí es donde uno puede interesarse. Yo no concuerdo con la idea de desaparecer el órgano, porque si desaparece, entonces, ¿quién será el garante de promover la cultura? Todo lo que hacemos, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades, en los centros educativos públicos y privados para promover esa cultura, para que el alumno tenga esa formación desde el punto de vista que le diga al docente, a ver, maestro, ¿por qué me estás poniendo ese 7? ¿Con base a qué lineamientos? ¿Qué rúbrica estás utilizando? Esa es una forma de exigirle, ¿sí? Oye, Fernando, en este tema, incluso en tus gráficas, veo que incluso en las gráficas que me hizo favor de enviar, vemos la diferencia tremenda. Cuando solamente aquí, el plebiscito que es Chapap, en San Felipe y Ajanqué, solamente fueron en este periodo de 2014, 2013 y 2011, oye, no es nada la participación ciudadana. Por eso te decía Juan, ¿para qué quiero yo a un órgano que nos está costando mucho si no está cumpliendo su función? ¿Sí? A eso voy, en ese sentido. Si va a ser la misma función que hace el INE, entonces, ¿para qué sirve? Dejamos que sea el INE el que organice las elecciones y no pasa nada. Pero acuérdate, sí, lo que yo quiero es especificar que el YEPAC no solamente hace elecciones, el YEPAC también promueve la cultura de participación, debería, ¿no? De referéndum, de plebiscito. Pero debería, es su función. Lo que yo voy, ahí sí, exactamente. Yo lo que no veo es que se traduzca. No dudo que haya intenciones de hacerlo, no dudo que existan programas, pero es muy baja la cultura política del ciudadano yucateco. Es muy común, ¿no? A diferencia de la Ciudad de México. Pero lo que tienes que hacer es promoverla para que la gente lo conozca y lo mejore día con día, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el INE? El INE puede regular una consulta federal, ¿ok? Pero si tú analizas la Ley Federal de Consulta Federal, que fue reformada recientemente, eso sí, perdón, es un elefante blanco. ¿Por qué? Porque no puedes hacer consultas populares en materia de ley de ingresos y egresos, federal, la federal, no la local. La local es más permisible. No puedes hacer consultas populares en materia de acuerdos internacionales. No puedes hacer consultas populares en materia de cuestiones electorales, en materia de seguridad pública, en materia de Fuerzas Armadas. O sea, no puedes hacer nada. Es una burla la ley federal, a diferencia de la ley local. En el caso de Yucatán, es más permisible. Entonces, ¿por qué es necesaria la cultura política? Analízalo. ¿Por qué la gente, y sin meternos en violencia física, por qué la gente en Tabasco luchó que las tarifas eléctricas bajaran? Ponte a analizarlo. ¿Por qué aquí sigue todavía ese tipo de tarifas tan caras? ¿Por qué en la Ciudad de México es más y mayor la participación ciudadana y la gente? ¿Por qué en Chile? ¿Por qué en Argentina lo hace? ¿Y por qué aquí no? Lo que tienes que hacer es la promoción y cambiar la cultura política. Eso se tiene que hacer. No solamente es un órgano electoral, eso tiene que quedar muy claro y la gente lo tiene que hacer. Yo hice un ejercicio como docente universitario. Oye, Fernando, disculpa que te interrumpa, Juan, pero yo como ciudadano, si no estoy informado, si a mí ese organismo no me informa cuáles son mis derechos para poder, mira, te pongo un ejemplo. ¿Qué pasó cuando empezó la ley de transparencia hace 15 años, 12 años? La gente no sabía y decía, bueno, ¿qué rollo es esto? ¿Sí? Y ahora ves que la gente ya participa más, ya pide más información, porque fueron como cuchillo de palo, han trabajado para que se dé más información, ¿no? Y la gente, pero ha hecho promoción. Yo no veo por ningún lugar que al menos este órgano haga algo. Pues si estoy ganando mi dinero, oye, pues, me vale gorro. Cuando vea elecciones, deme lo que me corresponde y otra vez. En el caso de el INAI, como se dice aquí, pues sí empujaron varias organizaciones de la sociedad civil para que estar exigiéndole a los responsables del INAI de que estuvieran difundiendo sus, sus actividades y cómo la ciudadanía podía en un momento abocarse
a estar pidiendo información y cómo se la daban. Esto es precisamente lo que no se realiza por parte del IEPAC, ¿sí? No hay una difusión de esto, porque, como decía yo anteriormente, es una responsabilidad del IEPAC crear ciudadanía, lo que ustedes están comentando, enseñar a la gente a exigir sus derechos, a exigir la transparencia, a exigir la honestidad y eficiencia de los funcionarios públicos, de los ejecutivos, del judicial y del legislativo, que su trabajo realmente le esté dando un beneficio a la ciudadanía. Y se ponía de aquí de ejemplo Chile, Argentina, la Ciudad de México, pero ellos ahí, además de que son décadas de de lucha social, que los ha llevado a una madurez más avanzada que la que tenemos en Yucatán sobre lo que es ser ciudadano. Un ciudadano no solamente es cumplir 18 años y votar, no. Ser ciudadano es realmente involucrarse en todos y cada uno de los asuntos de la cuestión pública, que de una u otra forma me afectan a mí, afectan a mi familia, afectan a mi vecino, a mis amigos, ¿sí? Hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo importante y fundamental. Y que son dos instancias que pueden realizar ese trabajo. Los partidos políticos y en este caso el IEPAC, ¿sí? Pero a los partidos políticos no les interesa. ¿Por qué? Porque prefieren, ¿sí?, tener ciudadanos dóciles para poder, ¿cómo se llama?, manejarlos a su antojo. Y ya de paso diría que una de las instituciones más antidemocráticas, todos los partidos son antidemocráticos en su vida interna, aunque para afuera peleen por la democracia, peleen por la ciudadanía. ¿Sí? Eso es. Oye, disculpa que te moleste, Fernando, que te interrumpa. Sí, sí. Y hoy, yo vi claro hoy esto, vi la comparecencia del alcalde de UMAM, ¿sí? Triste, de vergüenza, en el cual, hablando de los panuchitos, de los salbutitos, de que no tiene recursos, de que pobrecito, yo soy pobre cuando tiene un montón de ranchos y terrenos, y que necesita más dinero. Y la peor vergüenza es que veo a los diputados, de veras, me dio vergüenza ver a los diputados, que le dicen, oye, señor alcalde, usted me cayó bien como payasito de la tele. Está muy bien lo que plantea, pero sin embargo, en un momento, lo que plantea el alcalde jamás nunca se ha llevado a una consulta pública. ¿Cómo puedo, a eso voy, cómo puedo yo decir que voy a necesitar un dinero cuando ni siquiera he informado a la gente para qué va a servir? Y la gente en las redes de UMAM ayer le dieron en toda la torre, pues ya para que te transes más, las calles están malas, habla de él, dice, es que voy a pagar la deuda del ISTEI. Sí, pero es tu deuda que te dejaron pagada y tú no pagaste y ya se te acumuló otra vez. Y los humildes y pobres diputados, sin conocer la realidad, me dio vergüenza que mi amigo Alejandro Cuevas, que la chica naranja, Silvia Sopié, y que las demás, oye, por favor, no es posible que los diputados no sepan la realidad de este municipio. Oye, ¿qué está pasando? De veras, no es posible. Por eso, para mí, si realmente la gente estuviera informada que hay una forma por parte de IEPAC de hacer plebiscitos, de hacer consulta, la gente del municipio sí se abocaría a hacerla, Juan. De veras, Fernando. Claro, en distintos lugares hay gente que puede organizar, hay líderes de opinión que pueden promover este tipo de consultas. Recordemos que establece la ley que los municipios, en el caso también del legislativo, deben de hacer pública sus políticas públicas trascendentes, en el caso del Congreso del Estado, pues sus iniciativas o su agenda legislativa. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuándo vamos a arrancar
para llegar a los niveles de Chile, de Argentina, de Ciudad de México? ¿Cuándo? Esa es una pregunta, porque si eso no se promueve, no dudo que no se haga, pero al menos no se traduce en algo más palpable, mucho, que no se ejercita, no se empuja ese carrito que tiene que hacerse para que la gente lo haga, pues nunca vamos a lograr esos niveles. Algo que decía sí es muy cierto. En una ocasión, ante una comunidad universitaria, hace algunos años, yo hice un ejercicio cívico de una consulta para ver qué tanto se conoce la ley local en materia de referéndum, plebiscito y consulta popular. Tiene año y medio ese ejercicio que hicimos. Ni el 20% de estudiantes universitarios del área de ciencias sociales, derechos, ciencias políticas, ¿ok? De esa área, ciencias de la comunicación, literatura, ni el 20% sabe que existe. Eso es grave. ¿Por qué? Porque tienes una formación universitaria que les estás dando a ese tipo de personas. Entonces, yo creo que no debe de ser un elefante blanco. Yo espero que nunca sea, porque pues todo lo que estamos haciendo como ese tipo de programas de promover la cultura política, no desde un enfoque de un organismo público autónomo, sino desde el ámbito periodístico del análisis social, pues se iría abajo, se iría al caño de la historia. Y eso es lo peor que puede pasar, que nadie nos vea, que nadie nos escuche, que nadie nos recuerde nuestra progenitora, políticamente hablando. Oye, Fernando, se va una pregunta. Esto. Si nosotros le preguntamos a la ciudadanía ahora, ¿cuántos consejeros tiene el IEPAC? ¿Tú crees realmente que la gente va a saber? No. Ahí estamos mal desde ese momento. Yo no he visto a ningún consejero que esté en la radio, que esté en programas de Face o en cualquier de Instagram o cualquier programa de YouTube que estén promoviendo la participación ciudadana. Al menos yo no lo sé. Juan, ¿tú sabes algo de eso? No, ninguno. Y como tú dices, pues muchas personas ignoran el número de, ¿cómo se llama?, de consejeros y quiénes son. Y pues hay 2 o 3, 4 quizás que por ¿qué funciones hacen, por ejemplo? Sí, ¿qué funciones? ¿Y qué funciones hacen? Así es. Estos 4 que se conocen, bueno, el secretario ejecutivo, el exdiputado Vallejo, Magaña, que tiene de 30 años trabajando en la cuestión electoral. O sea, son personas que se conocen porque han hecho su modus vivendi de esa actividad. Pero hay otro grupo de consejeros jóvenes que la verdad yo no sé cómo es que llegaron ahí, ¿sí? Y que un consejero electoral debe tener antecedentes de trabajo político electoral, ser líder de opinión en eso, de defensor de los derechos humanos, políticos y sociales de la ciudadanía. Y este grupo de personas, pues realmente, pues creo que los agarraron saliendo de la universidad y los llevaron para allá, ¿sí? Don Fernando. Sí, es interesante. La idea es concretarlo, ¿no? En un esquema de realmente que se produzca una participación cívica. Fíjate, hay algo que debería trabajarse muy en conjunto. El referéndum del plebiscito y la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana, pero también que el ciudadano solicite acceso a la información pública, que los sujetos obligados rindan cuentas. Eso es otro mecanismo también. Entonces, la idea, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, que debería trabajarse conjuntamente INAIP y EPAC, por ejemplo, para generar una política pública, por ejemplo, del desarrollo de esos mecanismos de participación ciudadana para que la gente lo entienda, lo aplique. No dudo que a lo mejor exista, pero que sea más, digamos, como dicen en el INE, máxima publicidad, que sea trascendente, que repercuta, que llegue para que realmente sigan los procedimientos. Si tú, por ejemplo, analizas el proceso de cómo es la cultura
de rendición de cuentas, de transparencia y de solicitudes de acceso a la información, te vas a dar cuenta que es muy pobre. ¿Quiénes son los que solicitan acceso a la información pública? Los periodistas, ¿Sí? los académicos, los chismosos como nosotros que estamos buscando información para poder ser transversales, Entender para cuadrar, algo. entender, analizar, vaticinar, pronosticar, hacer prospectiva de lo que puede ocurrir. Esa es nuestra chamba. Bien, hay que fomentarlo, ¿ok? Si tú sigues un procedimiento, mira, hace poco fue una resolución de la sala de Jalapa, de sala del Tribunal Electoral, ¿sí? Donde estableció un precedente en el caso de Canacín. Una regidora solicitó, ¿ok? Copia de las actas de cabildo donde ella había firmado. Es información de carácter público. Esas informaciones, una vez que termina la sesión de cabildo, se tiene que hacer transparente. Entonces, algo que es lógico, que es común, no se hace. Si Pero, uno Fernando, sigue el procedimiento. pero eso que tú sí, dices, Fer, está en todos los municipios. Por ley, claro, todos los municipios tienen que subir a la plataforma, tienen que subir a su página de transparencia la información. Y tú entras en cada una de esos municipios, muchos no tienen páginas todavía, y no encuentras nada. lo cual, eso está mal, porque si no tiene página web, está en la ley. Está en la ley, deben de que cumplir. establece transparencia Claro. que debe de tener página web, ¿eh? Sí. Entonces, Eso sí. imagínate, de esta ya, bueno, allá es el INAI, está fallando. Pero acá, simplemente, yo como consejero, ¿me conviene o no me conviene demostrar el trabajo que estoy haciendo? ¿Por qué no se lucen? A eso voy. Porque, oye, como dice Fer, como dice Juan, oye, como son universitarios, quién sabe quién son, porque los desconocemos, y a mí págame, y como que hago algo, y le están pagando muy bien. No están dándole solamente caniquitas ni papitas, ¿no? Claro. Claro. Hay consejos Son muy buenos consultivos. emulentos, ¿no? Son consejos consultivos que de alguna manera han vigilado desde el órgano ciudadano, han vigilado lo que han estado haciendo en el caso de materia de transparencia, rendición de cuentas. Si tú, por ejemplo, le sigues a una solicitud de acceso a la información a un sujeto obligado, le sigues todo el procedimiento jurídico, desde aquella persona que solicita información, cuando el sujeto obligado no te responde, o sea, te ignora, o sea, afirmativa ficta, por ejemplo, ¿no? Te ignora. Y luego tú sigues ese mecanismo de inconformidad, presentas tu recurso de inconformidad, vas a un proceso y litigio jurídico donde hay vista de alegatos, se confrontan las dos personas, el sujeto obligado no va, sigues el procedimiento jurídico que te lleva muy tiempo, que no es tan expedito, y además accedes a la información, ¿sí? Te das cuenta que la información que es una investigación de tipo universitaria, que debe llevar unos antecedentes, se debe llevar una problemática, el instrumento de estudio. Te lo digo porque a mí me pasó, ¿ok? Yo llevé un proceso jurídico, ¿ok? Y te das cuenta que está mochada la información. Tú dices, ¿a dónde estamos llegando? ¿Cuál es el procedimiento? Claro, el INAI dice, yo hasta aquí llegué porque yo soy encargado de hacer, pero no de proceso, de facilitar el proceso de transparencia, perfecto. Pero el sujeto obligado, a final de cuentas, hace todo ese proceso tan cansada porque sabe que a final de cuentas, ok, te la voy a hacer cansada, te la voy a demostrar, te voy a decir que sí, ok, después de 6 meses y vas a llegar a cuenta que no Bueno, nada. estamos hablando de... Peligroso. Estamos hablando de otra institución que también me gustaría que platiquemos la semana que viene, porque tenemos más de 200 solicitudes como Tu Espacio del Sureste, y después de una búsqueda incansable en los archivos, váyanse al chorizo porque no encontramos nada. O sea, esa es la realidad de lo que pasa. Pero aquí en el YEPAC, ¿cómo hacer que este elefante reumático de la cuarta de formación camine? ¿Cómo? O sea, bueno, somos los ciudadanos, pero también, ¿dónde están, como decía Juan, los organismos civiles que hicieron que el INAI camine, Juan? ¿Qué hacer? Bueno, mira, pues desafortunadamente hay una gran cantidad de personas que han trabajado en organismos civiles, pero este trabajo, que es una situación de trabajo político desde la ciudadanía, es cansado. Y también requiere recursos. Claro. Entonces,
pues no todos están dispuestos a ello. Entonces, ¿qué es lo que yo propondría aquí? Revisar las leyes, hacerlas menos extensas, muy puntuales, porque si nos damos cuenta, las mismas instituciones, lo que estaba diciendo ahorita Fernando, te, te van haciendo cansada la Así es. situación, te van alargando tiempos, ¿sí? Y hasta que el ciudadano dice, ya no quiero. Entonces, existe la necesidad de hacer reformas a esas leyes y reglamentos de este tipo de instituciones. Pero Juan, ¿para qué quiero yo, como gente que estoy trabajando en INEPAC, hacer modificaciones? ¿Para qué si estoy todo dar sin hacer nada? Me estoy ganando mi buen sueldo y voy a esperar cada 3 años, pues, chambear. Pero aquí le corresponde a los partidos, y le va a interesar a los diputados. A los diputados. ¿Y tú crees que los diputados lo tengan en su agenda? Ahí es precisamente como ciudadanos, es proponerle a los diputados que tengan en su agenda esas reformas, ¿sí? Que no te vengan de ahí con cuestiones de... Te van a decir que no tienen dinero, sí. Punto. Bueno, pero para legislar no necesitan dinero, no necesitan presupuesto para legislar, ¿sí? Ya con su sueldo que son realizan. Horas extras, señor. ¿Sí? No les da para las horas extras. Don Fernando. No creo que no sea un tema, no debe ser un tema presupuestario. Mira, hoy en día tenemos un mecanismo muy importante con la reforma 2016 a la ley de transparencia. Se abre una brecha interesante que es el Parlamento abierto. ¿Okay? Así es, que ya está aprobado, exactamente, y se hizo recientemente, se hizo una reforma en el Congreso del Estado, y eso de alguna manera apoyaría muchísimo la idea de que se abra consulta a debate entre las personas expertas en los que les interesa ese tema de opinar, para que se promueva antes de que se haga una enmienda constitucional o se apruebe una ley, la discusión. Ya sería otro tema que realmente esa discusión que se dé en estos foros se traduzca en una reforma o una enmienda y no solamente esté ya planchadas las cosas y luego nada más se haga de formato o de ornato el sistema de parlamento abierto y luego no transcurre. Ojo, eso es muy interesante. Estás poniendo el dedo en la llaga, Juan, y el caso también de Gerardo. ¿Por qué? Hay un tema interesante que vale la pena discutir. La revisión del funcionamiento de los organismos públicos autónomos locales. Tú puedes hacer un análisis, por ejemplo, en la función que tienen, las funciones que realizan, las formas en que son elegidos, nombrados los comisionados del IEPAC, los consejeros electorales, por ejemplo. Si tú cotejas la forma de que son nombrados, los del INAIP, pues son nombrados por el Congreso del Estado. En el caso de los consejeros electorales del IEPAC, son nombrados por el órgano electoral, el Consejo General Electoral del INE, ¿sí? Entonces, tú puedes ir analizando el Tribunal Electoral, por ejemplo, quién lo nombra, el Senado de la República. Tú puedes ir analizando el funcionamiento, el sistema de nombramiento que tienen, el presupuesto que ejercen los organismos públicos autónomos. Es un tema de discusión interesante, que valdría la pena ponernos a revisión, por ejemplo, el funcionamiento que tienen como organismos públicos locales, el mecanismo de elección, el presupuesto que ejercen, las formas de resolución que tienen el IEPAC, el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral del Estado, la efectividad, por ejemplo, de las resoluciones, las controversias que tiene el tribunal, si son a la par con lo que establece la sala de Jalapa, con el tribunal local, por ejemplo. Las resoluciones que tiene. Tú estás un tema interesante ahorita, Fernando. Eso. ¿Por qué siempre la sala estatal local, siempre tú vas y sabes qué? Te lo votan. Te vas a la sala federal, oye, y te dan la razón. ¿Cómo es posible? O sea, dices, oye, ¿qué onda? Todo el mundo sabe que lo vas a meter acá, pero te lo van a votar y lo tienes que hacer porque es la primera instancia. Porque y no te queda otra. O sea, se repite otra vez lo mismo.
¿Quiénes fueron los que nombraron a, ¿cómo se llama?, a la sala local? Pues las mismas autoridades de hace años y todo. Y entonces están en defensa de intereses de determinados partidos o funcionarios. Y lo tenemos, por ejemplo, 2, 3 nombres ahí muy conocidos que anteriormente fueron consejeros electorales en el organismo estatal. Oye, pero además se autonombran Sí, entre ellos. y se reeligen como Exactamente. magistrados del Tribunal Entonces, Electoral y siguen. Entonces, no, son personas que están para beneficiar intereses de terceras personas y no los intereses de la ciudadanía. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos, como ciudadanos, empezar a exigir. Se habla mucho ahorita de que la nueva normalidad, pues la nueva normalidad también exige nuevas instituciones, nuevas formas de actuar desde el punto de vista de la ciudadanía. No es de que vamos otra vez a lo mismo. Ya nos dimos cuenta de que con esta situación del COVID-19, que vivimos en una sociedad aparentemente de instituciones, pero que nadie respeta la institucionalidad. ¿Sí? Vemos cómo gobernadores están haciendo lo que quieren, presidentes municipales aquí hacen lo que quieren, toman decisiones como quieren, el Congreso por un lado, el gobierno del estado por el otro, cuando deberían de ser como instituciones, trabajar conjuntamente, ¿sí? Trabajar conjuntamente. A ver, Juan. Cosa, nada más para terminar, una cosa que acaba de comentar Fernando, el Parlamento abierto. Pues hay que ver y hay que darle seguimiento a esta situación, porque todas y cada una de las acciones que se realizan en el Congreso del Estado, desde las reuniones de comisiones, son reuniones públicas y la ciudadanía debe de estar pendiente y si quiere asistir, se le debe de dar acceso a esas reuniones para darse cuenta cómo se toman los acuerdos, a qué compromisos se están llegando, ¿sí? Para beneficio de la sociedad. Pero hasta ahorita vemos que todo sucede en lo oscurito. Y como se dijo anteriormente, de pronto llegan a la sesión plenaria, todo planchadito, 2 o 3 personas. No, fíjate ahí, que acá, Juan, en el caso del Congreso, yo creo por parte del Congreso ha habido falta de información, porque las sesiones de Congreso se van a YouTube y muchos los vemos desde YouTube, las sesiones de las, ¿cómo se llama?, de las comisiones. Lo que hace falta es la promoción de que a los ciudadanos, de que hay, en ese momento, tú entras al canal de YouTube del Congreso y vas a ver la sesión que se está desarrollando, tanto de comisiones como tanto de plenaria. Pero fíjate, ¿sí? ¿sí? Aquí sí, decir, mira, hace falta que el Congreso del Estado dé a conocer la máxima difusión, que es lo que decíamos. Y la otra, aquí don Juan decía que desaparezca YEPAC porque ese elefante reumático ni con López no va a caminar. Y aquí, con Fernando, que hay que darle la oportunidad de que se pongan las pilas. Fernando, Juan. Mira, yo quisiera hacer una precisión. Empiezo por el tema del YEPAC. La oportunidad de ponerse las pilas no es solamente de los organismos, de los consejeros electorales, son de nosotros, son de los ciudadanos que promovamos y que empujemos el carrito, ¿ok? El Parlamento abierto, ¿ok? El Parlamento abierto no es que yo pueda entrar a YouTube o a mis redes sociales o una app donde yo pueda conectarme y ver la sesión, no. El Parlamento es ser actor. Yo, ciudadano, soy actor político. Es decir, yo me voy yo me voy a involucrar. No, yo me voy a sentar en la sesión, la sala del Congreso y a ver que ellos discutan. No, claro, así es. Yo, ciudadano, interesado, yo, experto, voy al Congreso, presento mi propuesta, desgloso, pongo gráficas, estadísticas, analizo, describo y les digo, señores, aquí está. Ya si ustedes no me hacen caso, bueno, entonces si publican algo que no iría con base a lo que yo planteé,
pues fundamentaré, a lo mejor estaré de acuerdo, a lo mejor no estaré de acuerdo y describiré las instancias, las acciones que debieron estar establecidas a Así mi es. criterio y no pudieron estar. Esa es una forma y ese es un mecanismo de participación ciudadana como nosotros. Así es. Yo no creo que debe de verse la política, y he insistido muchísimas veces en eso, desde un punto de vista de ser actor político principal, funcionario público. Porque a veces cuando eres funcionario es más lo que tienes que cuidar que lo que tienes que hacer. Cuando estás de este lado, de esta iniciativa, de este tipo de foros como el tuyo, proponiendo, discutiendo, aseverando, incrementando el nivel de participación ciudadana, lo que tenemos que hacer es eso, decirles a las autoridades, no es un organismo de ustedes, es un organismo de nosotros. ¿Cómo nos vamos a involucrar? Pues en la medida que esto se traduzca en las aulas públicas, privadas, en la sociedad, en la gente, no el 90% va a participar, a lo mejor el 10, el 15%. Pero si eso se puede traducir en iniciativas de ley, en reformas constitucionales y además en el desarrollo de una cultura política, entonces esas leyes de Herodes que hemos estado platicando en programas anteriores, esas supercherías que hacen, esos abusos de autoridad, de derechos humanos, paulatinamente pueden ir desapareciendo porque tiene gente que está vigilándoles, Así está es. proponiendo. Eso es lo que se tiene que hacer, a mi consideración. Don Juan, Y nada más, pues para terminar y proponer precisamente, ahora sí, como Parlamento abierto, la mayor difusión. Tenemos dos instancias de comunicación donde el gobierno del Estado, Canal 13 local, que aducen que es sociedad anónima. Bueno, pero la mayoría es dueño del gobierno del Estado. Entonces, haciendo uso de esa mayoría, que las sesiones deberían de ser vía televisión, sí, abierto. vía radio, para que la gente esté escuchando desde las reuniones de comisiones, desde las propuestas que están haciendo varios ciudadanos, la gente esté enterada y la gente entonces evalúe lo que realmente se vota o lo que se dejó de lado. ¿Sí? Entonces, eso es realmente promover la participación ciudadana, que es una obligación también del Congreso local, de los diputados. Don Juan, Fernando, de veras, gracias y políticamente incorrecto, pero muy divertido. Y sobre todo con la seriedad que debe tomarse. Hasta la próxima. Así es. Hasta la próxima. Gracias, al contrario. Gracias, Fernando, muy amable. Al contrario, Juan, Hasta Gerardo. luego. Bueno.